Les doy la bienvenida a cada una de ustedes. Es un gusto que ustedes estén por aquí. Será maravilloso si es que pueden, si es que sus bebés lo permiten. Varias han escrito diciendo que es la hora de poner a dormir a los bebés. Si es posible, sería muy lindo que nos acompañen poniendo su cámara también para sentirnos más acompañados y tener la calidez que este encuentro lo amerita, ¿sí? Mi nombre es Tania, yo soy la fundadora de esta comunidad y en este curso las voy a acompañar dando continuidad entre los maestros. Voy a estar aquí absolviendo sus dudas, si es que las puedo absolver y si no las derivo entre las maestras que nos van a acompañar, ¿sí? Vamos a estar juntas 6 encuentros los lunes y sábados. Los lunes siempre en este horario y en el horario del sábado también se los voy a anticipar para que puedan ustedes reservar su tiempo. Todas las sesiones son grabadas como esta y más o menos después de 1 hora de su emisión las pueden encontrar en el Drive al que tienen acceso con el correo que ustedes me han enviado. Sí, usen ese correo porque si no el acceso pues no está permitido. Y si van a cambiar de correo, avísenme también para poder hacer el cambio. ¿Sí? Lo mejor que puede ocurrir es que ustedes asistan así de forma sincrónica a estos encuentros en vivo y así pueden tener una mejor secuencia. Pero yo sé que están criando bebés, por ahí veo a unos, entonces no es tan fácil, o por ahí me decían que están en lugares alejados, cerca al bosque. Entonces para eso están las grabaciones, para un refuerzo posterior, y ustedes también van a tener acceso a esas grabaciones por algunos meses más, ¿sí? Si alguien no pudo ingresar todavía al Drive, lo puede hacer en estos días, ver que todo funcione. Por allí ya hay bibliografía subida. De hecho, uno de los libros que corresponde al tema de hoy, ya lo pueden encontrar. Y si tienen alguna dificultad, no duden en hacérmelo saber. ¿Sí? Bueno, entonces yo soy Tania y estoy aquí para atender a todas sus preguntas, incluso en torno al encuentro de hoy. Las pueden escribir en el chat y las vamos pasando en ese orden o las guardan para el momento de las preguntas y ustedes mismas las hacen, ¿sí? Bueno, entonces les doy una cordial bienvenida. Sé que en la audiencia ahora está, bienvenida Javier, Mara, Alejandra, ya las vi, hola Lupita. Bienvenidas todas aquellas que están en México, en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Chile y en Brasil. Sé que por ahí hay alguien también en un lugar de Estados Unidos, no sé qué ciudad, y también Puerto Rico. Entonces, ¿se me olvidó alguien? ¿Algún país o lugar que no haya mencionado? ¿No? ¿Sí están? Bueno, entonces, Ecuador, tienes toda la razón, Dione. Como, mm, sí, tienes toda la razón. Bienvenidos también, entonces, bienvenida desde Ecuador. Bueno, me encanta que seamos todas mamás y estemos en diferentes lugares, pues estos encuentros se van a poner muy nutritivos para ustedes. Bueno, entonces sin dilatar más, les quiero contar que está con nosotros Andrea. Andrea da inicio a este ciclo con un tema muy interesante en torno a todo lo que ocurre antes y durante el embarazo. Es muy fresco para todas ustedes, entonces les quiero contar un poco de ella para poder empezar, ¿sí? Andrea se encuentra en Uruguay, ¿sí? Me dice que está haciendo mucho frío, están a 5 grados, así que está muy abrigada. Y por la diferencia horaria, pues sí, es bastante de noche en Uruguay, Brasil y Argentina, ¿no? Andrea es abogada de profesión, es pedagoga de emergencia y también curativa. Ella trabaja en terapias, en la arte terapia. Allí justamente nos conocimos y ya participa de Turmalina hace ya un tiempo. Ella el énfasis de la terapia lo lleva en la medicina antroposófica y también desde la quirofonética. Es un gusto para mí, Andrea, que estés aquí con nosotras. Bienvenida, esta es tu casa. Bueno, muchas gracias. Qué lindo ver un grupo tan grande que esté participando, mamás y papás, porque he visto un papá por ahí también, que esté participando de esto tan importante que es
la llegada de un nuevo ser al mundo, ¿no? Y qué nos pasa a nosotros como adultos y qué pasa con ese ser que de alguna manera nos elige para propiciar su matriz de nacimiento y llegar a este mundo. Cuáles son los cuidados y cuál es el cuidado anímico que tenemos que tener por ese momento y los cuidados que tienen que estar relacionados con toda la gestación, a su vez con el parto y con todo lo que va a ir en la secuencia del desarrollo evolutivo del niño. Muchas veces todo lo que tiene que ver con la gestación y el embarazo se lo ve desde un lugar solamente fisiológico, de los cuidados materiales que la mamá tendría que tener, de los chequeos que tendría que tener a los efectos de que todo salga lo mejor posible. Y obviamente que eso está fantástico, que haya un seguimiento del embarazo y demás, pero hay muchas cosas que van mucho más allá de eso fisiológico exclusivamente y que tiene que ver con todo lo que es los traumas perinatales, ¿no? O sea, todo lo que puede ocasionar en el desarrollo del niño un efecto o una consecuencia a partir justamente de lo que sucede durante la gestación. Entonces, Steiner nos dice, en una frase, dice, recibe al niño con respeto, edúcalo con amor y déjalo partir a la vida en libertad. Y creo que ese es el gesto con que nosotros como papás tenemos que recibir a los niños, ¿no? Recibirlos con ese respeto de ese ser que nos eligió como padres, ¿no? Y que en el caso de las mamás no solamente nos eligió, sino que empieza a formar parte durante 9 meses de nosotras mismas, ¿no? En estas metamorfosis que nosotras producimos en nuestro propio cuerpo a los efectos de poder llevar a ese embarazo a término. Educarlo con amor es cómo yo recibo a ese niño, con qué calidez lo estoy recibiendo y cómo ese gesto anímico de los padres y del ambiente que rodea esa matriz de nacimiento va a tener va a influir grandemente en ese niño y en todo su desarrollo hasta en edad adulta. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros, este periodo de la gestación, el niño obviamente no tiene, nosotros no llegamos a tener hoy como adultos memoria de ese periodo, pero sí existen memorias implícitas que pueden derivar en réplicas de situaciones, hasta conductuales, hasta de patologías y demás, que están derivadas de ese ambiente primero que se nos dio, que es el ambiente del útero. Una de las cosas que trae Steiner en relación con el desarrollo de los niños es que en estas primeras etapas luego del nacimiento, en lo que nosotros le tenemos que gestar al niño son ambientes propicios para su desarrollo como ser individual. Entonces, en esto de gestar esos ambientes propicios para que ese ser se desarrolle como ese ser único, el primer ambiente que tiene el niño es el ambiente del útero. Entonces, ahí también nosotros tenemos que gestar ese ambiente propicio para ese desarrollo orgánico, para ese desarrollo anímico, para ese desarrollo en un ambiente que sea lo más acorde para que luego no hayan de alguna manera secuelas anímicas, secuelas emocionales, secuelas fisiológicas derivadas del no cuidado de ese momento, ¿no? Y eso tiene que ver con todo lo que es el dejo nutricional en esa mamá, ¿no? ¿Qué es lo que la nutre a esa mamá en ese momento, ¿no? Más allá de cómo se produjo esa concepción también, ese momento en que ese ser espiritual que nos trae la antroposofía, yo sé que ustedes están recién caminando en este proceso de la antroposofía, pero la antroposofía nos trae que nosotros no somos solamente unas células. Y después vamos a ver un PowerPoint donde vamos a ver, no solamente somos células que se van metamorfoseando para ir generando el cuerpo físico del niño, sino que el niño es un ser anímico espiritual que de alguna manera va formando ese cuerpo físico de acuerdo a una herencia dada, que es la de mamá, la de papá,
y luego la va metamorfoseando para generar esa individualidad que nosotros tenemos que cuidar. Y entonces ahí empieza lo importante de ver ese momento de la concepción, cómo fue todo el desarrollo del embarazo, de qué se nutrió, esto que traíamos, de qué se nutrió esta mamá, y no solamente desde lo alimenticio, sino desde lo anímico, desde el ambiente que la rodeó. Todo eso va a generar el cuidado de ese ambiente primario que tiene el niño para su desarrollo. También vamos a ver cómo el momento del nacimiento también es un momento crucial, el cómo va a ser ese nacimiento, cuál es el ambiente que ha rodeado ese nacimiento. Y ahí tenemos las opciones, ¿no? La opción de un parto natural, la opción de un parto asistido, la opción de un parto en casa, de un parto en un centro hospitalario, de quiénes son los que van a rodear ese momento tan especial que es el momento del nacimiento, con qué cuidados va a contar esa mamá en ese momento. El tema de esto, de la necesidad de transitar ese parto y de que lo que nos traen siempre del parto con dolor y resignificar el dolor de la contracción también es importante. Lo que nos trae el dolor, y lo dice Steiner en varias oportunidades, que el dolor nos trae conciencia. Entonces, resignificar esa conciencia a través del amor de la vida que nosotros estamos trayendo al mundo. Y entonces es tan importante todo este proceso uterino, que muchas veces se habla de que como es en el útero, es en la vida. O sea, las cosas que nosotros pudimos haber tenido que pasar en el útero, nos va a provocar luego determinadas historias, experiencias que vamos a ir replicando en nuestra biografía. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, desde lo anímico, todo lo que le esté pasando a la mamá va a ir por el torrente sanguíneo directamente hacia la conformación de las células de los órganos del bebé que se está formando en el vientre. Entonces, todo lo que de lo que la mamá se nutre, tanto sea bueno o malo, va a derivar en esa consecuencia directa en el niño. Entonces, cuán importante es cuidar ese espacio, cuidar ese espacio de la mamá también, cuidar ese espacio familiar que provoca esa contención en el niño, porque como nosotros reaccionamos en la vida, el bebé reacciona igual en el útero. O sea, cualquier circunstancia que lo vaya a afectar, él va a generar una actitud de defensa y va a generar también una actitud como de adaptación a determinadas circunstancias que él no puede modificar, porque obviamente hay cosas que vienen de la afuera, está dependiendo absolutamente de nosotras como mamás, entonces hay cosas que él no puede modificar. Entonces, eso hace que se genere una actitud de adaptación a ese ambiente que me están propiciando. Entonces, muchas veces esa conducta que en el bebé se genera de adaptación al medio que le están propiciando, muchas veces se va a replicar en lo anímico, en conductas que ese ser en devenir, que ese adulto que se va a constituir en el futuro, va a tener para sus experiencias de vida. Entonces, hoy por hoy existe dentro de la antroposofía también el estudio de lo que son los traumas perinatales y que nos hacen retrotraernos hacia ese momento de gestación a los efectos de poder sanar o poder de alguna manera compensar circunstancias que se pueden haber vivido dentro del útero materno. Voy a compartir ahora, sí, vamos a ir esto como introducción para que vean lo importante que es esta etapa, lo importante que es para los adultos y lo importante que es para ese bebé que decidió venir. A ver si lo puedo poner en grande. ¿Por qué no puedo acá? No, ahí está.
Entonces acá traemos esto de esta imagen, ¿no? Que esta imagen tiene un poco todo lo que nos trae este momento, ¿no? Ahí, no. Esto de la calidez que nos trae la lana, este gesto redondo de cobijo, este gesto de abrigadito, ¿no? De cuidado, todo este gesto que tenemos que tener en esta etapa de gestación. Y les traigo también, más allá de esta primera frase que traía de cómo nosotros tenemos que acompañar a este niño, de recepcionarlo con respeto, de cuidarlo con amor y de luego dejarlo libre para que esa individualidad se desarrolle, ¿no? Ese es el gesto que tenemos que tener. Les traigo este otro lema que habla de esto que traíamos, de que no somos solamente un cúmulo de células que se van metamorfoseando en la formación de un cuerpo físico, sino que somos algo más. Entonces, en esto Steiner nos dice, ser nacido del cosmos, tú estás formado de luz, fortalecido por el sol, en el vigor de la luna, a ti el resonar de la fuerza creadora de Marte es donada y el cimbrear de los miembros en movimiento de Mercurio. A ti te ilumina la radiante sabiduría de Júpiter y la belleza portadora de amor de Venus. Que la profundidad del espíritu de las edades cósmicas de Saturno te consagren en el ser del espacio y en el devenir de los tiempos. Con esto Steiner nos trae el tema de que nosotros como ser espiritual transitamos un camino de decisión en el cual elegimos esa matriz de nacimiento que nos va a acoger, este papá, esta mamá, este lugar de nacimiento, esta época en la que decido venir, y que en definitiva le da ese plus a esto que vemos, a esta imagen que vemos, a esta reproducción celular que genera un ser. Somos mucho más que eso, porque si no tendríamos que coincidir en que el ser humano venido de una familia con los mismos padres, dos hermanos tendrían que tener hasta las mismas cualidades. O sea, imagínense un embarazo de gemelos en los cuales nacen en el mismo momento, en la misma época, de la misma familia, el mismo momento de concepción, los mismos padres, la misma genética. Necesariamente tendríamos que coincidir en que esos dos seres tendrían que ser lo más parecido. O sea, las individualidades tendrían que ser casi semejantes y eso no es así. Entonces, toda esta información que es fundamental también para el cuidado de este momento, todo lo que tiene que ver con los chequeos, todo lo que tiene que ver con el cuidado de lo físico, todo lo que tiene que ver con el cuidado del desarrollo y del control en cuanto al embarazo desde el punto de vista más biológico, realmente no es suficiente para poder tener ese cuidado de este proceso. Necesariamente hay algo más que implica que cada bebé tenga esa individualidad, que cada bebé tenga ese gesto individual al cual nosotros tenemos que acompañar con todo el amor, el respeto y la libertad del mundo que nos trae Steiner. Y acá en eso del respeto, del amor y de la libertad, venimos con esto de que el ser humano es un ser a modelar, es algo que yo puedo ir incorporándole elementos, o es al contrario, es un ser que yo tengo que ayudar a que despliegue todo su potencial. Entonces, en esto de que no es alguien a quien yo le coloco información o que de alguna manera modelo a mi mejor entender, sino que es un ser que ya viene con una decisión, que ya viene con una misión, que ya viene con un gesto de vida. Necesariamente yo tengo que acompañar ese despliegue, acompañar a esa individualidad y acompañar a ese ser que se viene desplegando. Y para eso yo también tengo que desplegar mis dones como papá, tengo que desplegar mis dones como mamá. O sea, ¿qué cosas tengo que trabajar en mí para poder acompañar de la mejor manera este proceso? No es simplemente un proceso biológico de gametos, porque también se mueven cosas emocionales en el papá y la mamá al momento de reconocerse
que están trayendo al mundo a un bebé. Entonces hay muchas cosas que juegan, juega también lo anímico, juega la psiquis, juega la situación en la que esto se desarrolla tanto para la pareja como para este ser en devenir. Entonces todos esos elementos están involucrados en este ambiente que va a propiciar el desarrollo de este niño y que tenemos que cuidarlo de la mejor manera. Y este venir al mundo nos trae ese gesto del concepto de vida y muerte, ¿no? De que desde el nacimiento empezamos a morir, entonces de alguna manera estar como amigarnos con el concepto de muerte y ver que durante el día nosotros también tenemos este proceso de catabolismo y de anabolismo, este proceso de pequeña muerte, de desgaste y de regeneración a la noche a los efectos de propiciar una nueva etapa de vida. Y esto también tiene que estar cuidado en lo que tiene que ver con los ritmos que tiene que tener esta embarazada, con el ritmo del sueño, con el ritmo de la alimentación, con todo lo que tiene que estar cuidado a los efectos de que el desarrollo de este embarazo sea lo más saludable posible. O sea, esto ya mirándolo desde una mirada más médica, todo el tema de poder propiciarle a esta mamá los procesos nutricionales y de anabolismo necesarios para poder sostener no solamente sus procesos anabólicos y catabólicos de vida normales de cualquier persona, sino a su vez en esto de estar gestando una nueva vida y que hay muchos cambios en lo hormonal, en todo lo que tiene que ver con el cansancio, todo lo que tiene que ver con todas esas modificaciones que existen en la mujer y que propician también cambios fisiológicos, cambios anímicos y que tienen que ser cuidados. Y en esto que traíamos de que nosotros estamos en un proceso de vida-muerte que es un ciclo, ¿no? Es un ciclo de umbral de nacimiento, de desarrollo y de umbral al momento de partir y de que nosotros somos seres espirituales que venimos trayendo información, venimos trayendo un bagaje de alguna manera de nuestras vidas anteriores y a su vez de lo que nosotros nos planteamos para poder desarrollar en esta existencia, en esto que decíamos del elegir la familia donde me voy a desarrollar, el momento histórico, el lugar, el ambiente donde se va a desarrollar ese nacimiento, también es un gesto de nutrirme de determinados dones y de cargarme de determinados desafíos, ¿no? En un ciclo de desarrollo kármico para poder generar los aprendizajes necesarios y el desarrollo de la misión de vida, ¿no? Eso sería la mirada global que se le da a un nacimiento. Y traemos esto de que nosotros somos como un microcosmos del macrocosmos, o sea, este ser que nace es como que fuera una pequeña semilla de ese gran universo y esa gran naturaleza en la que nosotros nos vamos desarrollando. Y en esto tiene que ver el desarrollo de los órganos, tiene que ver los ritmos, tiene que ver, dentro de la antroposofía se habla de que todas estas cualidades o estas fuerzas que vienen en el desarrollo del cuerpo físico intrauterino y luego extrauterino del niño están vinculados con fuerzas mayores, fuerzas espirituales que se las vincula a las fuerzas planetarias y a las fuerzas zodiacales y que cada una de ellas tiene una cualidad que va a ayudar en esa conformación de este nuevo ser conjuntamente con la herencia. O sea, acá tenemos dos patas que se unen a los efectos de la conformación de este nuevo ser, que es la rama hereditaria, que tiene que ver con esta conformación genética entre mamá y papá, y luego todo ese bagaje espiritual y kármico que trae este nuevo ser.
y en esto justamente se plantea el tema del reconocimiento de la antroposofía, de la existencia de la encarnación, del reconocimiento de la existencia de una vida, digamos, que trasciende el momento que nosotros estamos viviendo, digamos, con esta cualidad de ser cada una de las personas que estamos hoy acá presentes. O sea, que somos un ser espiritual que trasciende todo eso y que de alguna manera cada nacimiento es un pasaje de umbral y una oportunidad para este ser para desarrollarse y para poder cumplir con un camino de aprendizajes, de desafíos, desafíos que a veces están vinculados con lo anímico, desafíos que a veces están vinculados con el lugar donde decido nacer, desafíos que a veces están vinculados con patologías, desafíos que tienen que ver con formas de alguna manera de determinar el aprendizaje, medios para poder generar el aprendizaje y el desarrollo de esa individualidad. Entonces, esto nos hace gestar como una mayor responsabilidad en esto del respeto a ese momento de concepción de este ser. Muchas veces se plantea, los papás decidieron tener un hijo, y en esto hay como una decisión que viene de mucho tiempo atrás, donde se unen, es como un encuentro de almas, donde aparece estos papás que se encontraron también en algún momento con este ser que decidió que ellos son lo ideal que les puede pasar para poder desarrollarse. Entonces ahí ese respeto que tenemos que tener, y después lo vamos a ver, que es como un gesto devocional a ese momento de la concepción, a ese momento de todo el desarrollo en estos 9 meses, o los 6, o los 7, o la cantidad de meses que se haya producido la gestación, y a ese gesto devocional en relación al nacimiento de un ser, que ya desde lo biológico, el poder observar el desarrollo en los 9 meses de un ser humano y ver su nacimiento, ya es como sorprendente, ya es como algo que nos emociona, cómo puede pasar todo eso. Pero además de todo eso, tenemos toda esa carga anímica, toda esa carga espiritual que lo hace más sorprendente aún, y a su vez cómo ese ambiente que nosotros le estamos propiciando de alguna manera genera como una predeterminación de lo que él va a vivir durante su vida. Eso lo hace justamente un gesto que tiene que ser de respeto, de amor, y a su vez en esto que traíamos de que no es algo a que nosotros le colocamos info y le colocamos etiquetas y le colocamos lo que yo quiero que sea ese bebé. Lo que tenemos que hacer es como ayudarlo a que despliegue todas sus capacidades, en esto de ayudarlo a en libertad ir hacia el mundo, ¿no? Y eso sucede desde el primer momento, desde el momento en que somos conscientes de que vamos a ser papás o mamás. Acá tenemos un poco, y a grandes rasgos, porque si no es como mucha información para ustedes, en esto que yo traía, de que la antroposofía trae esto de que toda la conformación de este ser, de este microcosmos, tiene como una réplica o tiene como fuerzas que vienen del macrocosmos. Nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte de este universo. No somos como algo separado de este núcleo general que es el universo. Y de ahí nos trae que tenemos fuerzas que vienen del mundo planetario y del mundo también del zodíaco, pero no como algo astrológico, sino como algo de fuerzas que nos trae desde la potencia que tiene el universo en el que formamos parte, y que de alguna manera la cualidad que tiene cada una de estas esferas va a traernos un gesto en la conformación de este ser humano, y que ese gesto y esa fuerza va a tener incidencia hasta en la conformación de los órganos. Vamos a ver también que esto de las esferas planetarias está tanto en este gesto de encarnación, como está también en el gesto de la excarnación, la secuencia que nosotros pasamos en las esferas. Pero lo más importante en este momento y en este tema que nosotros estamos trabajando
es justamente las fuerzas que ayudan a la conformación de este ser humano. Y entonces vemos que las fuerzas con la cualidad que tienen cada uno de los planetas, y hablamos de los planetas teniendo en consideración solamente aquellos que pueden ser visualizados por el hombre, hasta lo que les da la vista, no con ningún instrumento. Por eso van a ver que hay planetas que no están considerados dentro de la antroposofía y que además hasta la secuencia en la que están establecidos y también conformando al Sol y Luna como parte de este sistema planetario, es diferente de lo que nosotros podemos estudiar a nivel curricular. Entonces es eso lo que desde la Tierra, desde el lugar donde nosotros es nuestra matriz, digamos, es qué es lo que yo puedo observar y cuáles son esas fuerzas que van a nutrir a ese cuerpo vital para la conformación del cuerpo físico, en este caso del bebé. Entonces, hablamos de que cada una de estas esferas va a tener una cualidad y va a tener una incidencia desde lo físico y desde lo anímico en esta gestación de este nuevo ser. Entonces, hablamos de que Saturno, con este grado tiene una cualidad como de sabiduría profunda, de sabiduría ancestral, nos trae la conformación de lo que es lo más concreto y lo más materia en este cuerpo, que es todo lo que tiene que ver con el sistema óseo. Y nos da todo en lo anímico, lo que tiene que ver con la autoconciencia y el límite externo. Yo a los efectos yo me tengo que autopercibir para poder percibir mi límite y a su vez para tener conciencia de quién soy. Entonces, desde lo físico tiene que ver con lo más materia del cuerpo, que es el sistema óseo, y sobre todo lo más material del sistema óseo son los dientes, y que eso va a tener toda una cualidad en todo lo que es el desarrollo del niño. Y en lo que tiene que ver con lo anímico va a tener todo lo relativo a esa posibilidad de autopercepción, ¿no? De autoconciencia. Después tenemos a Júpiter, a la esfera de Júpiter, que nos va a traer todo lo que rodea lo óseo, porque también Júpiter tiene que ver con la sabiduría, con lo que tiene que ver con una sabiduría, pero más concreta, más en el hacer. Y en el hacer que está, lo que nos lleva al mundo, todo lo que tiene que ver con los músculos, con el tejido cognitivo y todo lo que tiene que ver con el hígado, que también es el órgano que dentro de la antroposofía se identifica con la voluntad, con ese gesto de ir al mundo y de hacer. Y desde lo anímico hablamos del equilibrio, de la formación de ideas, de la personalidad, de todo lo que nos vincula con un hacer concreto. Después tenemos la esfera de Marte en este desarrollo que va a tener que ver con la vesícula biliar y el aparato digestivo. Y en esto que traíamos que Saturno era esa sabiduría ancestral y que otorga la firmeza y la estructura, Júpiter esa sabiduría más concreta en el hacer, Marte es la voluntad y el hacer, es la acción, es ir al mundo con una determinada acción concreta. Y en esto tiene que ver con ese proceso digestivo, ¿no? Con ese proceso de yo me nutro de lo que viene de afuera, lo metamorfoseo, lo digiero, lo hago pedacitos y lo incorporo a mi individualidad. Entonces, eso me trae esa posibilidad de incorporar el mundo en mí para ir al mundo nuevamente. Después tenemos el Sol con esa cualidad que está vinculada con el corazón, con lo rítmico, con lo vascular, el corazón y todo lo que tiene que ver con el aparato circulatorio. Entonces tiene que ver con el ritmo cardíaco, con el ritmo respiratorio, tiene que ver con todo lo que genera esa vitalidad, ese pulso de vida necesario. Y en la cualidad anímica que nos trae esta esfera, en esta constitución del ser humano, nos trae lo que tiene que ver con el amor a lo que se hace y la empatía por el otro, ¿no? Esa cuestión de ese amor a la vida, ¿no? Amor al hacer, amor a lo que vinimos a hacer en esta vida. Después tenemos la esfera de Venus, que habla toda de la parte glandular, y Venus tiene esa cualidad es otro tipo de
el Sol tiene esa cualidad de luminosidad y de amorosidad, pero Venus tiene esa otra cualidad de belleza, de amor, y que tiene que ver con lo sensible, con lo imaginativo. Y, y como muchas veces cuando eso está en juego, em, toda la parte glandular empieza a verse afectada y ahí tenemos mucha cantidad de enfermedades que están vinculadas a lo glandular y que tienen que ver con esa sensibilidad frente al mundo que me está rodeando. Luego tenemos la esfera de Mercurio, que habla de todo lo que tiene que ver con mucosas y sistema linfático. Y Mercurio tiene esa cualidad del movimiento, tiene esa cualidad del poder modificar, de lo que se mueve, de lo que cambia. Y en esto de la cualidad anímica tiene que ver justamente con esa capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y poder gestar una visión, digamos, de cambio, ¿no? Esa capacidad de ir al encuentro del mundo desde ese lugar. Y la luna tiene que ver con el límite concreto externo, ¿no? Tiene que ver con la piel, con eso que me permite estar en contacto con el afuera y a su vez con con los órganos de reproducción, ¿no? Y tiene que ver justamente con, desde lo anímico, con esa capacidad de imaginar, con esa capacidad de reproducir, con esa capacidad de gestar memoria. Entonces, lo que plantea la antroposofía es que todas estas fuerzas van a colaborar desde ese lugar físico y desde ese lugar anímico en la constitución de este ser. Son fuerzas que se nos hacen imperceptibles al momento de la concepción y al momento de la gestación, pero que están presentes en esa constitución y que a su vez la falta o el exceso de algunas de estas fuerzas puede provocar también distintos cambios en el desarrollo de este ser, tanto desde lo más físico, o sea, desde este cuerpo físico que se está constituyendo con órganos que van a terminar de conformarse durante el primer septenio, a lo que tiene que ver más con cualidades anímicas que van de alguna manera a determinar esta individualidad, en esto que decíamos, podemos tener un embarazo gemelar, pero estos dos seres en esa misma matriz de nacimiento, con esa misma genética, van a ser individualidades totalmente diversas. Entonces hay algo que excede de lo físico y que tiene que ver con fuerzas espirituales que van a estar, sí, ayudando a moldear esos órganos, sí, ayudando a moldear esa personalidad, sí, ayudando a moldear esa individualidad que nosotros como papás estamos acompañando. Y acá vemos a este ser en estas tres formas de verlo. Tenemos a esta individualidad, en esto consideramos a esa palabra yo tan importante y que vamos a ver luego cuando ustedes sigan en su cursada, cómo el momento en que el niño dice ese primer yo, que es alrededor de los 3 años, la importancia que tiene en la constitución de ese niño. Entonces, en esa encarnar esa individualidad, esa personalidad, ese ego, y cómo ese ser tiene esa cualidad, ese yo primitivo o esa individualidad primitiva, que es lo que nosotros vemos desde el primer momento del nacimiento, ese bebé que tenemos en brazos. Después vamos a ver que existe esa individualidad más conciencial que hace como un juego entre este mundo físico y el mundo espiritual, y ese yo superior o esa individualidad superior que tiene que ver con ese ser que la antroposofía considera eterno y que en definitiva solamente tiene ese proceso de muerte y nacimiento a los efectos de provocar un aprendizaje, una nueva oportunidad de aprendizaje. Y por eso es este gesto que nosotros tenemos que tener de la importancia que es el nacimiento, ¿no? De la importancia que es la concepción, de la importancia que es todo el proceso que estamos acompañando.
y que vamos a continuar a acompañar luego del nacimiento. En esto de lo que trae la antroposofía, de esta antropología humana, ¿no? De esto de poder conocer el desarrollo del ser humano en su globalidad, como ser físico, como ser anímico y como ser espiritual, y conocer las diferentes etapas de desarrollo en esas tres esferas, ¿tá? Y por eso está el tema de todo este ambiente intrauterino que nosotros tenemos que cuidar, y después a partir del nacimiento, los 3 primeros años de vida, con toda una cualidad y una gran importancia que tienen esa primera etapa luego del nacimiento, y después la etapa que implica el primer septenio de vida, con todo el desarrollo de la corporalidad del niño. Y luego cada una de las etapas en nuestra biografía va a tener una cualidad diferente que nosotros tenemos que atender. Entonces, cuán importante es todo esto que ustedes están haciendo, de tener esa inquietud por aprender qué es lo que va necesitando el niño desde la etapa más primaria que nosotros podemos tener acceso, para poder cuidar de la mejor manera a ese florecimiento de esta individualidad. Entonces es importantísimo lo que están haciendo ustedes por sus niños, y creo que por uno mismo, porque en esto que traemos de todo lo que implica la traumatología perinatal, creo que una manera de cuidar a ese ser es también cuidarnos un poquito a nosotros, ¿no? Es volver a cuidar a ese niño interno que muchas veces no todos tuvimos la posibilidad de que hubiera una conciencia tan importante de lo que es las etapas de desarrollo. Entonces creo que esto que ustedes están haciendo no es solamente por sus chicos, sino que es también por ustedes mismos. Y acá, otra de las cosas que plantea estas fuerzas que van de alguna manera a formar a este ser, implica que el niño tiene dos hitos en estos primeros momentos. El primer hito es a los 21 días después de la concepción, donde ahí empieza a pulsar el corazón a nivel de la cabeza, y que luego va a tener ese crecimiento cefalocaudal, o sea, va a crecer, el embrión va a crecer de la cabeza hacia las extremidades. Ese es el gesto que tiene el desarrollo intrauterino del feto. Entonces, ese primer momento donde empieza a pulsar, donde empieza a tener ese ritmo, es uno de los primeros hitos del desarrollo del ser humano. Y es por eso que en esto del cuidar, esa primera etapa en la cual el embarazo puede estar más en riesgo y hay mayores posibilidades de perder al embrión, en esta primera etapa previa a ese gesto del aparecer del latido, de los primeros latidos del corazón. Y después el otro hito en este desarrollo es todo lo que tiene que ver con el niño como órgano sensorio, con esto de los sentidos, de todo lo que se gesta en ese niño que no tiene el filtro de poder frenar todo lo que le viene de la afuera. Y todo lo que viene desde el afuera no es solamente, como decíamos al principio, desde el momento del nacimiento, donde el niño está expuesto al exterior, está expuesto al calor y al frío, está expuesto a la luz, está expuesto a lo sonoro, está expuesto a una alimentación externa, sino que eso también, el niño es un órgano sensorio desde el momento en que está en el desarrollo intrauterino. Entonces era esto lo que traíamos. Todo lo que le pase a esta mamá, todo lo que nutra a esta mamá, desde lo anímico, desde lo alimenticio, desde lo ambiental, va a estar nutriendo en bueno o en malo al bebé en lo intrauterino. Y el bebé en esto de ser un órgano sensorio, no tiene la capacidad de frenar lo que viene de la afuera. Entonces, era lo que decíamos, todo lo anímico de la mamá va a ir a través de la corriente sanguínea a la conformación de lo que se llama lo genético,
Y entonces es por eso que aparece la epigenética, que trabaja no solamente lo que tiene que ver con el ADN hereditario en la conformación de los órganos, sino la epigenética trae todo ese plus externo que va a tener va a involucrarse en todo lo que tiene que ver con esa gestación de las células en la conformación de este bebé. Entonces, todo este exterior que nutre a la mamá va a tener incidencia directa en la conformación genética del niño. Y en esto que traemos de los sentidos, en esto de órgano sensorio, vamos a ver que, y esto lo van a ver luego, que Steiner trae que el hombre desarrolla 12 sentidos, 12 sentidos que están desde el día 1 en el niño, pero que de alguna manera se van a ir desarrollando o hay que cuidarlos de una manera más intensiva en diferentes etapas del desarrollo del niño. Del joven, hasta tanto su conformación, y que eso va a tener consecuencias en la medida en que no sean cuidados y que de alguna manera también pueden ser con intervenciones adecuadas, pueden ser de alguna manera también reconstituidos, o sea, porque las cosas que no fueron cuidadas en su momento, porque vamos a ser sinceros, no todo el mundo pasó un embarazo hermoso por situaciones de vida, por situaciones de realidades, por situaciones, digamos, de fisiológicas. Entonces, las cosas que pudieron pasar y que no fueron tan buenas, siempre tienen una posibilidad de reconstitución con una intervención apropiada y oportuna y consciente. Y en esto de los sentidos también. Una de las cosas que está probado también es el hecho de que todo lo que tiene que ver con el estrés gestacional en las primeras etapas de la vida, sobre todo en estos periodos de los primeros 3 meses de gestación, pueden tener incidencia hasta en derivaciones de enfermedades como el autismo. Entonces, cuán importante es todo eso. Y por otro lado, también, por ejemplo, el tema de una mamá que fuma, necesariamente el niño percibe, y está probado científicamente que el niño percibe dentro del útero hasta el momento previo a que la madre decide que va a fumar nuevamente. O sea, hay como un gesto de retracción porque sabe lo que va a suceder a posteriori en el interior de ese cuerpo con la ingesta, por ejemplo, del cigarrillo. Y ahí lo podemos ver con otra cantidad de cosas, con el alcohol, con otra cantidad de cosas, con medicación que muchas veces es necesaria para la mamá, pero que en definitiva también influye en el niño. Tenemos casos de que muchas veces el niño ayuda a equilibrar, sobre todo cuando tenemos mamás que tienen problemas hormonales, muchas veces con la necesidad de integrar, por ejemplo, T4 a su organismo en forma común. Muchas veces pasa que cuando están en la etapa del embarazo, el propio cambio hormonal derivado de la gestación provoca la autorregulación de esta mamá en lo que tiene que ver con sus necesidades hormonales a ser suplidas. Entonces muchas veces hasta las dosis de T4 que esta mamá tenía que consumir por una patología previa, durante el embarazo necesita menos. Y son esas cosas maravillosas de ese encuentro entre estos dos seres, uno que viene desarrollándose dentro del otro. Son cosas que por eso digo, que están probadas, que son constatables y que no son simplemente pensamientos que uno pudiera tener o elucubrar. Y acá, en esto de qué es lo que estamos conformando, en esta primera etapa dentro de lo uterino, estamos conformando el cuerpo físico del niño, ¿no? Estamos conformando esos órganos que, como decíamos, el primer gesto a los 21 días es ese latir de ese corazoncito y que empieza a crecer ese embrión desde la cabeza hacia los miembros. Y ese cuerpo físico está cargado de otro cuerpo que lo va a ir de alguna manera
gestando en su funcionalidad, que es el cuerpo vital. El cuerpo vital es el cuerpo de vida, lo que nos da las funciones vitales, ese pulsar del corazón. Y que en definitiva, en esta etapa intrauterina, hay como una combinación entre lo que es el cuerpo vital del niño y el cuerpo vital de la madre, en esto de que la vitalidad de esta mamá o cómo esta mamá cuida de los ritmos y de ese cuerpo vital propio, va a tener una incidencia directa en lo que es el cuerpo vital de ese bebé, y en definitiva ese cuerpo vital va a influir en lo que es la constitución orgánica del niño en desarrollo. Después vamos a ver que la constitución humana y su naturaleza está vinculada con los reinos, y que en definitiva el hombre tiene una constitución en varios cuerpos que se conforman, que se constituyen, que se interconectan y que lo hacen ese ser constituido de cuerpo físico, anímico y espiritual. El cuerpo físico y el cuerpo vital son los que están más próximos. ¿Por qué? Porque el cuerpo vital es lo que le da justamente, decíamos, la funcionalidad al cuerpo físico. El cuerpo físico sin el cuerpo vital sería un cuerpo inerte. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con lo anímico en ese cuerpo astral, y luego tenemos a esa individualidad que nosotros estamos acompañando a desplegar. Y esa individualidad tiene que ver con esas diferentes yo que habíamos visto hace poquito, ese yo inferior, que en definitiva es la personita que estamos viendo, ese yo conciencial que hace ese juego del alma entre el cuerpo y el espíritu, y ese yo superior que es ese ser que excede al ego que nosotros podemos visualizar en ese yo inferior, en esta, vamos a decir, en esta imagen que tenemos en esta encarnación de ese ser. Entonces, acá la cualidad tiene que ver con algo más concreto, más material, como el cuerpo físico, y después con diferentes cuerpos que tienen una cualidad más suprasensible y que están todos interconectados, y que de alguna manera cada uno de ellos, en la medida de que exceda o que haya equilibrio o desequilibrio, va a tener una influencia en los restantes. Y en este caso de que estamos hablando de un periodo de gestación, todas estas desarticulaciones o desequilibrios que puedan estar también en esta mamá van a desarticular de alguna manera también el proceso de desarrollo de los cuerpos dentro del útero y en relación al bebé. Acá a grandes rasgos también la vinculación que tiene cada uno de estos cuerpos con los diferentes reinos: reino mineral vinculado con la materia, o sea, con lo físico; el reino vegetal, que tiene que ver con esta capacidad de crecimiento y por ende que está vinculado con la funcionalidad y con este cuerpo o organización vital, que es lo que le da vida al cuerpo físico y es lo que le permite el crecimiento, el desarrollo y el cumplir con toda la funcionalidad vital. El reino animal, que tiene que ver con esta simpatía y antipatía, con lo que me gusta y me deja de gustar, con lo que tiene que ver con las emociones y los sentimientos, y ese yo, que es esa individualidad que vino a ser y que tenemos que acompañar en su desarrollo. Acá lo vemos de nuevo desde otro lugar, el desarrollo del niño, donde tenemos todo lo que tiene que ver con la parte neurosensoria. Vamos a ver luego que luego del nacimiento todo el primer septenio es una etapa de desarrollo del polo neurosensorio, del desarrollo del cerebro. Después tenemos el sistema rítmico, este sistema rítmico que aparece ya en este día 21 con el latir del corazón y que está vinculado con lo cardiovascular y con lo respiratorio. Y después tenemos esta parte metabólico-motora que tiene que ver con este gesto de voluntad, y que vamos a ver que también en la primera etapa del primer septenio tiene que ver con este hacer del niño, este hacer permanente, este movimiento, esta necesidad de movimiento que tiene que tener el niño en el primer septenio. Y acá vemos cómo estas constituciones
que nosotros decíamos que tiene el ser humano en su naturaleza, ya aparecen a nivel gestacional. Entonces vamos a decir, estructuras que tiene el útero, que de alguna manera le dan esa cobertura al niño a los efectos de poder provocar su desarrollo, están vinculadas a alguno de estos cuerpos que nosotros acabamos de ver, el cuerpo físico en sí mismo que se está constituyendo a través de los órganos y de la materia misma, al cuerpo etérico, este cuerpo de la vitalidad, al cuerpo astral que tiene que ver con todo lo anímico y lo anímico en esta vinculación con el exterior, vinculación con esta mamá, ¿no? Entonces ahí lo vamos a ver que todo lo que tiene que ver con el cuerpo anímico está vinculado con esa conexión que tiene el niño necesaria con esta mamá a los efectos de la nutrición, a los efectos del intercambio sanguíneo. Y después tenemos el correlato más físico de esta individualidad en lo que tiene que ver con esa organización yoica, con ese ser más individuo, más único de alguna manera. Entonces tenemos que lo que tiene que ver con este cuerpo vital lo tenemos en el amnión, ¿tá? Es todo lo que tiene que ver con la placenta, es eso lo que le va a provocar la vitalidad a ese cuerpo físico. O sea, y ahí lo tenemos muy concreto, es la placenta lo que le da la funcionalidad al cuerpo físico para que se pueda desarrollar. Entonces es por eso que la imagen en estructura de ese cuerpo vital que nosotros vamos a acompañar durante todo el desarrollo humano, lo tenemos a nivel uterino en lo que tiene que ver con la placenta. Después el cuerpo astral, con todo lo que tiene que ver con el cordón umbilical, ¿tá? Que es esa conexión con esta mamá y en definitiva es lo que le trae los estímulos externos y la nutrición al embrión. Y después todo lo que tiene que ver con esa individualidad que está vinculada con todo lo que rodea a esa placenta. Esto es a los efectos solamente de saber que las estructuras que luego van a derivar en estas organizaciones que constituyen al ser humano en su totalidad ya están dentro del ambiente uterino. Acá veíamos un poco esto que decíamos de los periodos en el desarrollo prenatal y del ser humano, donde estábamos en estas primeras 2 semanas con el riesgo mayor en esto de la división celular, la implantación dentro del útero y que se empiece a gestar ese primer gesto de embrión, que es la etapa donde existe más riesgo de pérdida, ¿no? Y que muchas veces hasta esta etapa es casi hasta inconsciente para muchas mamás que no tienen conciencia de que están embarazadas en este periodo. Y para luego sí empezar toda esa etapa de embrión propiamente dicho, ¿no? En esta primera etapa estamos hablando de división celular, ¿tá? Era lo que veíamos al principio, ese gesto estrictamente biológico de división celular y que luego va a derivar en la aparición de ese primer gesto de embrión que surge, como decíamos, con ese efecto cefalocaudal. Entonces hablamos del embrión hasta que en la semana 8, 9 en adelante podemos ya estar hablando de un feto con una estructura humana y con los distintos desarrollos que tenemos en esta conformación orgánica, ¿no? O sea, qué es lo que se está conformando en cada una de estas etapas desde una manera más intensa, ¿no? Entonces acá tenemos el sistema nervioso central, la cantidad de semanas que lleva en que se vaya gestando. Estamos hablando que hasta la semana 12
está la parte más sensible en cuanto a su desarrollo, por lo cual su desarrollo es mucho más lento que, por ejemplo, el desarrollo del corazón, que vimos que es lo primero que empieza a pulsar en ese embrión. Y de hecho, el sistema nervioso central es lo que demora todo el primer septenio en terminar de constituirse. Entonces, cada uno de los órganos va a tener un proceso de formación que va a estar dentro del tiempo que está gestacional intrauterino y algunos que se van a desarrollar o terminar de completar luego del nacimiento y de varios años de vida del niño, por lo cual la necesidad de cuidado y de acompañar debidamente el desarrollo o la continuación en el desarrollo de esos órganos. Acá vemos un poco el tema de los cuidados que hay que tener en el embarazo, ¿no? Y de alguna manera esto que trae es el gesto devocional, cuando dice: luz y calor del divino espíritu del mundo envuélvanme, y el alma del niño me sea entregada según vuestra voluntad desde los mundos espirituales. Es como tener ese gesto de decir: wow, qué milagro es lo que me está viniendo, y que en definitiva tengo que tener esa disposición a la recepción y acompañarlo con esas tres cualidades que veíamos al principio, con el respeto, con el amor y con la libertad de que este niño que viene al mundo es una individualidad a la cual yo tengo que acompañar, ¿no? En ese gesto de decir que es algo más que esa mitosis celular que deriva en la gestación de un embrión. Y bueno, y acá tenemos, o sea, concretas acciones, en esto de que hablábamos del gesto de lo metabólico motor como la voluntad, gestos concretos del ambiente y de esta mamá en relación, digo mamá, pero es el ambiente, ¿no? De gestación de este niño que tienen que provocar. Entonces hablamos de esta postura devocional, en esto de ese gesto de apertura a este nuevo ser que decidió venir y nos eligió como matriz de nacimiento. La protección y cuidado, o sea, en esto, protección y cuidado en cuanto a lo que son el seguimiento, los chequeos, o sea, el cuidado más fisiológico, como también el cuidado anímico y el cuidado ambiental de este proceso, ¿no? Evitar situaciones de estrés, cosas que a veces es un tanto difícil poder de alguna manera prevenir o sostener, pero vemos cuán importante es en lo que tiene que ser este periodo gestacional de conformación de este ser, una mamá que esté sosteniendo o que esté siendo sometida a situaciones de estrés puede derivar en una incidencia directa en la formación de los órganos y en la gestación hasta de patologías de este niño en su vientre. El tema de esto de cuidar los ritmos, ¿no? Y los ritmos de esta mamá y los ritmos del ser humano, en esto que decíamos que es un microcosmos del macrocosmos, están vinculados con la naturaleza. Entonces, esa posibilidad de tener contacto con la naturaleza es importantísimo a los efectos de esa nutrición necesaria, ¿no? Esa nutrición que excede lo alimentario, aunque después lo vamos a ver, pero que es esa posibilidad de estar en contacto con lo que es más natural, con lo que es más de esencia, de ritmos de vida, de alguna manera, ¿no? Esto de tratar de respetar de alguna manera los ritmos que la naturaleza nos trae. Y en esto que traíamos de cómo me nutro, también nutrirme de cosas bonitas, de cosas bellas, ¿no? Desde el ambiente en el que la mamá se encuentra, desde la música que escucha, desde las formas de vincularse con el mundo, desde esto de evitar situaciones estresantes que muchas veces no son del ambiente familiar, pero sí son del ambiente de trabajo. En esto de que la vida continúe, muchas veces no podemos darnos ese lujo de poder parar determinadas otras actividades a los efectos de proveer al cuidado de una gestación. Entonces, pero sí tratar de evitar las situaciones que puedan llegar a perjudicar el,
digamos, el desarrollo normal del bebé. Hacer baños, baños relajantes, o sea, eso ayuda en todo este periodo. Eso calma, eso genera un ambiente, digamos, que lo disfruta la mamá, pero a su vez eso automáticamente se traslada a través justamente de este cuerpo astral dentro del útero materno que lo conecta directamente al niño. Caminatas, esto de la necesidad del movimiento, ¿no? O sea, caminatas que sean acordes a la etapa gestacional de esta mamá, pero que en definitiva propicien el movimiento, la circulación, lo salutogénico en la mamá que provoca lo salutogénico en el niño. El comer variado, el comer pequeñas dosis de una manera frecuente, que de alguna manera habilita a que todo este cambio corporal que tiene la mamá de alguna manera se facilite con una alimentación saludable y con una alimentación capaz que en fracciones más pequeñas que habiliten, porque acá hay una realidad, todo el espacio que ocupa el bebé de alguna manera está contrayendo órganos que son vitales de la mamá. Y dentro de ellos, dependiendo de la etapa gestacional, está toda la parte respiratoria, que muchas veces se ve de alguna manera forzada por el peso del embarazo, por la ubicación del embarazo. De alguna manera eso también provoca el gesto de incomodidad y que de alguna manera podemos colaborar con eso, con esto que traíamos del contacto con la naturaleza, de la respiración, del generar un ritmo saludable, del poder estar en ambientes más aireados, más oxigenados de alguna manera, y a su vez con comer de alguna manera que no genere esa pesadez que acompañada con el embarazo puede provocar malestar. El consumo de alimentos variados. Está también comprobado que cuando la mamá consume diferentes alimentos, y eso se hace como una habitualidad dentro del embarazo, hay como una menor incidencia de intolerancias luego para el niño en su nacimiento. O sea, el tema de que el niño ya intrauterinamente esté de alguna manera percibiendo a través de la nutrición de su mamá diferentes sabores, diferentes alimentos, diferentes texturas, diferentes proteínas, hace que eso provoque que luego tenga menos posibilidades de generar alergias, de generar intolerancias, que ahora son tan comunes. Y en esto que traemos justamente de lo que es la alimentación digestiva, vamos a decir de alguna manera, las sugerencias, ¿no? Poder proveer al consumo de cereales, al consumo de hierro necesario para la conformación. Hablábamos esto de las fuerzas, ¿no? Que traíamos de las esferas, y una de las esferas que traíamos es Marte, ¿no? En esto de la conformación, y Marte está vinculado con el elemento hierro. Entonces el consumo de hierro ayuda también a todo esto de la constitución orgánica del niño. Alimentos ricos en ácido fólico, esto es algo que ya médicamente y científicamente siempre se le da a una mamá embarazada, los efectos de colaborar con este desarrollo neuronal y con este desarrollo del sistema del cerebro y de la constitución de la cabeza sobre todo. Alimentos ricos en yodo, alimentos ricos en omega 3, miel. La miel tiene un vínculo con lo yoico, con lo solar, con la individualidad, pero realmente en una cuota adecuada. Una cucharita de miel al día viene bien, más allá de suplir capaz alimentos ricos en azúcares, que además sabemos cuál es la reacción de las azúcares en el bebé. El bebé reacciona automáticamente al consumo de azúcares.
mismo dentro del vientre materno. Y ahí tenemos la comprobación de esa incidencia automática de todo lo que la mamá consume en el bebé. Entonces digo, mismo muchas veces cuando se van a hacer las ecografías, muchas veces hasta se le sugiere a la madre que consuma algo dulce para que el niño se mueva y lo puedan observar, digamos, en la ecografía y no lo tengan que andar, digamos, rastreando. Y bueno, y eso habla de cómo incide lo que come 5 minutos antes de una ecografía la mamá en ese movimiento y en ese gesto del niño, en cuanto a lo que ha ingresado a ese cuerpo de la mamá. Entonces, cuán importante es todo lo que, con lo que nosotros nos nutrimos a los efectos del desarrollo. Y acá traemos, luego de estos 9 meses, o de 6 meses, o de 7 meses, en los que el niño está en ese ambiente más cuidado, que tendría que ser más cuidado, digamos, donde todas sus necesidades basales están cubiertas por esta mamá, y por eso el cuidado de esta mamá a los efectos de que el desarrollo del niño sea el más saludable. Luego aparece este momento del nacimiento, ¿no? Este momento del nacimiento donde, en esto que decíamos, de elegir por parte del niño cuál es la matriz de nacimiento, tenemos esto del parto natural o de la cesárea. Hay veces que no hay manera de evitar una situación de cesárea por situaciones fisiológicas, que pueden llegar a poner en un riesgo tanto a la mamá como al bebé, por posicionamiento en el útero, por un parto prematuro, por un parto múltiple que necesariamente deriva en un parto prematuro y que la posibilidad de un parto natural se hace inviable. Pero en definitiva, hay de alguna manera en esto del parto natural o la cesárea, hay cosas que el parto natural tiene de cualidad que no la tiene la cesárea, y que es, por ejemplo, en esto que hablábamos de que el niño es un órgano sensorio, uno de los primeros sentidos que se desarrolla en el niño y que de alguna manera le da conciencia, autoconciencia propia y conciencia de que del exterior y del mundo que lo rodea, es justamente el sentido del tacto. Y el primer momento de conciencia del sentido del tacto es cuando el niño pasa por el canal de parto. Es esa contracción por la que pasa el niño durante el nacimiento. Eso es el primer gesto de contacto que tiene el niño y que en definitiva lo determina en su límite y en ese ir al mundo, ¿no? Esto tiene dos cualidades. Tiene la cualidad estrictamente física, ¿no? De lo que implica el poder tener conciencia de un límite, ¿no? Y por otro lado, tiene que ver también con una conciencia espiritual, en el sentido de que es el primer momento, ese tacto que tiene el niño al salir al exterior, es la primera conciencia que tiene esta individualidad de que ya dejó el mundo espiritual y que hoy por hoy ya está en esta materialidad del mundo terreno a partir del nacimiento. Entonces hay como un doble gesto, el gesto estrictamente físico de conciencia de su cuerpo y ese gesto de ese ser superior que toma conciencia de que ahora está encarnado. Entonces tiene esa doble cualidad, y después vamos a ver cómo en esto que decíamos que desde el primer momento están los 12 sentidos que maneja Steiner en el niño, pero que de alguna manera en diferentes etapas va a haber una mayor intensidad en el cuidado. Este es uno de los primeros sentidos, y vamos a ver cómo este sentido del tacto va a tener vinculación con otros sentidos que con mayor intensidad se van a trabajar en el tercer septenio y que tienen que ver con el reconocimiento del yo ajeno, o sea, el reconocimiento de la existencia de un otro. El hecho de yo primero me tengo que autopercibir yo a los efectos de poder reconocer que hay un otro.
Entonces, este primer sentido, que tiene que ser muy cuidado en el primer septenio, ya tiene ese primer gesto en el momento del nacimiento a través del parto. En el parto natural sí hay esa posibilidad de ese contacto por el canal de parto, en cuanto en la cesárea no lo hay. Entonces, de alguna manera, en esto que decíamos que todo puede de alguna manera ser atendido, cuidado y suplido, tenemos que tener las intervenciones adecuadas para que ese niño que tuvo la necesidad de nacer por cesárea tenga ese gesto de cobijo, de contacto, de límite a los efectos de poder suplir lo que no tuvo por no tener un parto natural. Pero es muy importante que en la medida que las condiciones estén dadas, de tratar de que eso sea así. Al momento del nacimiento hay muchas cosas que, en esto que decíamos, de todo lo que tiene que ver con la vida perinatal y cómo, como es en el útero, es en la vida, la realidad que el momento del nacimiento es otro de los hitos importantes que uno tiene que tener presentes. Y en esto de este hito importante tienen que ver mucho la emocionalidad de la madre, cómo estaba en ese momento, la emocionalidad de todo el ambiente que colaboró con ese nacimiento también tiene influencia en este niño. Llamémosle el papá si estaba presente, llamémosle el propio médico en su intervención, o la doula, o la matrona, o quien haya asistido al parto. También tiene que ver el tema de la conciencia de embarazo y parto transgeneracional. También influye en el niño en lo que tiene que ver con lo emocional, y que después se puede traducir en situaciones de esta adaptabilidad que hablábamos ante ciertas situaciones que nos incomodan y que luego se van a ver replicadas en situaciones de vida en la adultez o en la adolescencia. En esto de qué concepto tenían de embarazo y de situación de parto y de nacimiento mis ancestros, de alguna manera, también influyen en mi mirada sobre el nacimiento, en mis miedos como mamá, en todo lo que tiene de esa carga emotiva que muchas veces no es ni propia, sino que viene desde otro lugar, desde toda mi ancestralidad, ¿no? También tienen que ver todo las intervenciones que pudo tener lugar no solamente durante toda la gestación, sino en el momento del nacimiento. O sea, no es lo mismo que haya habido necesidad de utilizar anestesia de que no la haya habido. No es lo mismo que se estuviera gestando todo un parto natural y de repente se haya optado por una cesárea. Eso también tiene incidencias como traumas perinatales. Y todo esto hace a esa individualidad y a esos desafíos que esta individualidad se puso al momento de decidir encarnar, y que en definitiva hablan de justamente de los cuidados que nosotros tenemos que tener en las decisiones que tomemos en cuanto a los cuidados tanto de todo el periodo de gestación como también del momento del nacimiento. Y acá, de alguna manera, esto nos trae, esta frase, este poema de Juan Ramón Jiménez, nos trae una cualidad que también tenemos que agregar a todo este proceso de cuidados: el tema de no acelerar procesos, de no acelerar ningún proceso, ni el proceso del nacimiento, ni el proceso de que empiece a caminar, ni el proceso de que empiece a hablar, ni el proceso de la escolarización. O sea, tenemos que acompañar este despliegue de este ser y no apresurar ningún momento. Entonces dice: no corras, ve despacio, que donde tienes que ir
es a ti solo. Ve despacio, no corras, que el niño de tu yo recién nacido, eterno, no te puede seguir. Si vas deprisa, el tiempo volará ante ti como una mariposilla esquiva. Si vas despacio, el tiempo irá detrás de ti como un buey manso. Es esto de ir acompañando los procesos gestacionales de nacimiento y de desarrollo de este niño, respetando a esta individualidad, amando a esta individualidad y de alguna manera dejando libre a esta individualidad para su desarrollo, para lo que vino a ser, para su misión de vida, para esa esencia que tenemos que respetar de este ser que nos eligió como papás y como mamás o como educadores en su caso. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya sido nutritivo y que en definitiva nos cuestione a cada uno de nosotros el cómo nosotros fuimos cuidados, qué cosas podemos estar ahora interviniendo nosotros mismos para cuidar cosas que nos pasaron hasta en ese momento del que no tenemos mucha conciencia, pero que siempre estuvo. En esto de que hay veces que nosotros si les preguntamos a nuestros, dependiendo de la edad de cada uno, hay veces que le preguntamos a nuestros papás cómo fue el momento del nacimiento, del embarazo, de no sé qué, y como que hay información que está perdida hasta para ellos, ¿no? Entonces, cuán importante es poder tener ese gesto hasta de cuidado de mantener esa información para nuestros hijos, por si en algún momento la precisan nutrirse de esa información para su desarrollo anímico, para poder intervenir en cosas que capaz que les están pasando y que tienen que ver con esos momentos de nacimiento, de gestación. Entonces, qué lindo sería poder armar como un libro de matriz de nacimiento para regalarle a nuestros hijos de todo lo que pasó en el momento que decidieron que se produjera ese encuentro de almas entre mamá, papá y ese ser que vino a la vida, desde todo lo que vivieron, desde las emociones, los miedos, todo eso que trajo ese momento, quién estuvo, quién no estuvo, qué cosas hicieron en todo el desarrollo del embarazo, cómo fue el nacimiento, quién estuvo, cómo era el médico, todas esas cosas que de alguna manera arman su historia de vida, ¿no? Entonces eso sería muy lindo y en esto de todo el estudio del trauma perinatal y las incidencias que tienen en la psiquis y en el desarrollo de experiencias biográficas en las personas, es muy importante, porque digo, hay veces que hay cosas que se van espejando en la vida de uno y que uno no le encuentra sentido y no sabe de dónde vienen, y muchas veces vienen de experiencias que vivió esa mamá y que por ende la vivió el bebé en la etapa gestacional. Así que es sumamente importante. Maravilloso, Andrea. Muchísimas gracias. Ha sido bastante ilustrativo. Y ya tenemos preguntas. Bárbaro. Voy a unir la pregunta de Alejandra y Carla, que casi van a lo mismo, que dice, ¿cómo influye el duelo o una tristeza extrema en el embarazo? La realidad es que como cualquier emoción va a tener ese impacto en el niño, en el bebé, en la gestación, o sea, él va a sentir ese mismo dolor y la realidad es que el bebé siente más dolor que el adulto. El tema es cómo yo transité ese duelo. Ese es el tema. El duelo es una circunstancia de vida que si coincide esa circunstancia de duelo con la circunstancia de gestación de vida, depende de cómo yo lo transite para ver qué impacto tiene en mí y qué impacto tiene en el bebé. O sea, no todo duelo tiene que ser traumático. Muchas veces, o sea, y lo ideal es que en esto que traíamos hoy, de que la vida tiene esas dos caras, vida y muerte es parte del mismo proceso, anabolismo y catabolismo lo vivimos todos los días, necesariamente creo que nosotros nos tenemos que amigar con el concepto de muerte y tratar de ver lo luminoso que es otro nacimiento. O sea, en esto de que ahora estamos queriendo acompañar este nacimiento que es a la vida y al desarrollo de un ser,
nosotros tenemos que aprender de alguna manera a acompañar ese nacimiento de una persona al mundo espiritual. Entonces sí tiene incidencia, sí va a depender de cómo yo lo transite, la incidencia que tiene en el niño, de cuánto tiempo yo esté sometida a la angustia, al dolor, dentro del periodo del embarazo. Y sí, puede ser que sea y es un trauma gestacional que puede provocar luego, digamos, consecuencias que, como digo, cuando uno habla de consecuencias siempre habla como de algo como que fuera irreversible. No, todo puede ser de alguna manera integrado a la biografía y puede ser de alguna manera intervenido amorosamente e intervenido en el sentido de cuidado. Entonces digo, hay veces que uno pedirle a alguien que está transitando un duelo que trate de no sentir nada porque está embarazada es como extraño. Entonces digo, la realidad es que hay veces que no se pueden frenar las emociones. Es así. Y más cuando hormonalmente ya hay una hipersensibilidad que nos pone como a flor de piel todo el tema de estar gestando una vida. Entonces digo, hay cosas que no se pueden frenar, suceden. Y creo que en definitiva son parte de los desafíos que estuvieron como pautados en otro lugar. Genial. También está la pregunta en torno a la relación del autismo y el primer trimestre. Lo habías mencionado, pero creo que quieren profundizar un poquito. Sí, la realidad es que no es si es esto causa-efecto, ¿no? Hay estudios que determinan que durante el primer trimestre, si la mamás, esa es la realidad porque es un tema de análisis científico de situaciones en embarazadas que durante el primer trimestre estuvieron sometidas a estrés profundo, han habido un mayor número de niños con autismo derivados de esas mamás. O sea, hay como en porcentual mamás que estuvieron sometidas en el primer trimestre, en ese momento donde hay como una necesidad o sea, que todo el desarrollo del niño está como más sensible porque está digamos, como que ya todavía se está empezando a constituir el embrión, hay como una mayor incidencia en casos de niños con autismo. Esto es un análisis en números de situaciones, ¿tá? Que eso sea que una cosa determina la otra, en definitiva, que es la única causa, no, ¿tá? O sea, pero sí hay una incidencia del estrés gestacional en situaciones que luego derivan en niños con algún índice de autismo. Ok, está también la pregunta en torno a los bebés que nacen con tratamiento de fertilidad. Si hay consecuencias o cuáles serían las reparaciones o sanaciones. La realidad es que acá hay que tener presente que primero, todo el cómo se gesta la matriz de nacimiento, estos son acuerdos kármicos, ¿no? Que se hacen, que son desafíos que se ponen las personas, las almas involucradas para el desarrollo y el aprendizaje de determinadas cosas. En esto de todos los procedimientos asistidos, yo creo que lo que sí hay que tener, tenemos que tener las mismas tres cualidades: el respeto, ese estado de veneración de ese ser que decidimos tener, tenemos que tener amor y tenemos que tener esa libertad, pero a su vez tenemos que tener un acompañamiento, porque no es lo mismo ese proceso, digamos, en esto que decíamos de los ritmos, de lo natural, de nosotros microcosmos, del macrocosmos. Hay una intervención externa que en esto mismo que veíamos en el nacimiento, esas intervenciones a veces son necesarias, obligatorias y no hay otra opción, pero sí gestan una situación que puede derivar en un trauma gestacional.
Yo, por ejemplo, hoy estoy trabajando con un caso de una mamá que deseó muchísimo ser mamá, una pareja que deseó muchísimo ser papás y que tuvieron niños por ovodonación. ¿Está? Y hoy por hoy la mamá ya con los niños con 10 años y 6 años, hay como un gesto en ella de amor y de rechazo al mismo tiempo. Palpable, concreto, en conductas, en actitudes, que por un lado demuestra gran afecto y por otro lado demuestra un gran rechazo. Entonces yo creo que en estos procesos hay que tener un acompañamiento psicológico y emocional de las partes involucradas, porque acá hay una realidad. Tenemos el esperma del papá con el óvulo de una señora que ingresa a mi cuerpo y lo transforma por una opción, porque yo no tenía otra condición de poder gestar, o fue la mejor que me propiciaron, pero que en definitiva habla como una de cualidad, como de que yo fuera, cuando hay un rechazo de un órgano con un implante, hay como un gesto ahí que está muy involucrado, pero no desde lo físico, pero sí desde lo anímico. Entonces yo creo que hay una necesidad de un acompañamiento en los procesos. Cuando hay una intervención tan dura, de poder acompañar desde lo emocional y desde lo psicológico para que el proceso sea lo más natural posible dentro de las condiciones que se dan. Entonces digo, creo que hay mucho a cuidar. Son opciones de nacimiento, son opciones bueno, que también uno que cree en este mundo espiritual y en estos acuerdos kármicos y en todo, hay una decisión. La matriz de nacimiento que yo decidí tener era esa. Ahora, ¿qué es lo que yo hago con eso? Ahí ya es libre arbitrio, ¿no? Es como una profe mía de biografía decía, la familia es karma. Lo que hago con mi familia es libre arbitrio. ¿Tá? O sea, la familia vino porque lo decidí que viniera así, porque lo precisaba así para desafiarme de determinadas maneras. Ahora, ¿qué es lo que yo hago con ese ambiente de matriz? Eso ya es libre arbitrio en la medida que yo ya tenga la etapa evolutiva de autoconciencia y de generar el libre arbitrio, no es la etapa del niño. ¿Tá? Entonces digo, eso yo creo que las intervenciones, como toda intervención, como una cesárea, como una anestesia, como algo medicamentoso a nivel gestacional o en el momento del nacimiento, todo tiene que ser debidamente cuidado a los efectos de ver el riesgo y beneficio, ¿no? Y viendo al ser humano no como un cúmulo de células, ¿no? Con vida, sino al ser humano como ese ser global, como ese ser anímico que se va a desarrollar, que va a vincularse con un otro, con ese ser espiritual, o sea, ver al ser humano con esa globalidad, que creo que hoy por hoy la medicina tradicional no lo ve y somos por momentos un brazo que se quebró, una cabeza que duele, un hígado que no funciona, o sea, no somos una persona que tiene una vida, una biografía, un estado de situación y que además te duele el hígado. Entonces digo, en la medida que no veamos también la gestación, el parto, el nacimiento, la familia como un concepto global de seres que tienen estas distintas organizaciones que confluyen y que se desarrollan y tienen que desarrollarse de la manera más armónica y como que estamos viendo parte de la historia. Gracias, Andrea. Vamos llegando al final. Tenemos dos últimas preguntas, pero Bien. has hablado un poco acerca de eso también, en torno a cómo acompañar a los niños con cesárea y a qué se deben las alergias alimentarias en bebés, tal vez por estrés. Entonces, alergias y cesárea. Bueno, lo que tiene que ver con la cesárea, la realidad es que acá tenemos dos elementos a tener presentes, que acá hay una intervención que implica que el niño no pase por el tracto, por el canal de parto, por lo cual este elemento que decíamos de ese ser espiritual que se reconoce como encarnado no existe. Entonces, de alguna manera, ¿por qué? Porque no hay ese primer tacto.
Entonces la realidad es que lo primero que tenemos que gestar en la oportunidad material es ese cobijo, ese cierre, ese límite, ¿no?, del niño a los efectos de que pueda autopercibirse. No es el tacto que yo hago en él, sino que él se autoperciba su propio límite. Para tener esas dos cualidades, la física y la espiritual. Tenemos cantidad de niños que no se reconocen encarnados, y niños escolares que no se reconocen que están en este plano. Y cada vez se hace más frecuente esa situación, que tiene este gesto físico del tacto y tiene un gesto espiritual, de como que vinieron y no estaban muy decididos a que querían estar otra vez de este lado. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la incidencia que tiene la anestesia en el bebé cuando necesariamente tiene que pasar por una cesárea. En esto y lo hago rapidito, en esto de, por ejemplo, el trabajo con los traumas perinatales, la realidad es que, por ejemplo, hay un caso concreto de una persona que pudo trabajar sus traumas perinatales porque era muy bueno en su tarea, él era deportista de élite, y de repente, cada vez que tenía una competencia importante, no rendía. Y cada vez que tenía una competencia, no rendía. Y entonces no había ninguna razón para eso, porque tenía muy buen entrenamiento, con mucha conducta, y en definitiva entrando en esto de el análisis de las situaciones perinatales y del trauma perinatal. Para la mamá no había sido gran cosa el tema de someterse a una cesárea y a una anestesia para poder dar a luz. O sea, ella no lo vio como traumático, no lo sintió, no lo percibió como traumático. O sea, que no es algo que la madre haya percibido y haya trasladado al niño. Pero sí, esta invasión, esta necesidad de una intervención, analizando el trauma perinatal, hablaba de un gesto de nacimiento, de voluntad del nacimiento de parte del bebé, que fue truncado por una necesidad de la cesárea y de un adormilamiento de sus capacidades para poder justamente transitar la cesárea. Entonces eso era lo que él fue replicando en su vida. Él estaba con ese empuje, ese entrenamiento, esas capacidades que tenía para desarrollar su actividad, y cuando llegaba el momento en que la tenía que aplicar, había como un adormilamiento de sus capacidades. Entonces, a partir de ese trabajo, eso fue un trauma perinatal que luego derivó en una réplica en experiencias de vida. Entonces, de alguna manera, eso de la incidencia que puede tener también está dentro de las posibilidades de que eso haya sido vivido por el bebé como un trauma, y que en definitiva eso le genere esas conductas repetitivas que no tenían ningún asidero, digamos, en lo experiencial, en lo que es la vida misma que él había tenido, y en la conducta de sus padres y el estímulo y del ambiente y de todo lo demás. Y que pudo revertir a partir de una intervención apropiada, adecuada, a pesar de ya ser adulto. O sea, siempre hay posibilidad. Y con respecto a las alergias y a las intolerancias, la realidad es que justamente el tema de la alimentación de la mamá puede tener incidencia en favorecer que no exista posibilidad de intolerancia. En el sentido de que esta alimentación más variada, esta alimentación más saludable, esta alimentación que de alguna manera ya el niño perciba distintas cualidades de los alimentos, puede provocar que luego, cuando nazca, no tenga intolerancia. El tema también de la leche materna es como, Steiner habla que es como un alimento espiritual que se le da al niño a través de la leche materna también, y que es de alguna manera lo que provoca como esa adaptación de ese ser espiritual al mundo terreno, ¿no? O sea, la leche materna hace como ese gesto de traer lo espiritual a lo terreno. Y de alguna manera también colabora con el tema de la adaptación al ambiente, a lo que me va a nutrir desde el afuera y desde un ambiente que para mí es totalmente ajeno. Pero creo que eso es
como cómo colaborar a que no exista tanto. No es que necesariamente va a evitar que exista la intolerancia o va a evitar que exista las alergias. Gracias, Andrea. Esa fue la última pregunta. Yo sé que van a salir muchas más preguntas, pero pues para eso tenemos el chat y también en las próximas clases pues las van a poder hacer, ¿sí? Nos vemos el sábado. Te agradezco muchísimo, Andrea, el haber estado con nosotros. Si alguien gusta el contacto de Andrea o desea hacerle alguna pregunta, no dude en escribir, ¿sí? Gracias, Andrea. Bueno, Que bárbaro, muchas descansen. gracias a todos. Adiós. Y también agradezco a todas que descansen. Sé que ya sus bebés están durmiendo, entonces es momento de que ustedes también descansen. Un abrazo. Hasta el sábado. Adiós.